Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión y como siempre es un placer poder recibirlos, poder tenerlos aquí en nuestra casa. Les decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un placer enorme poder estar aquí con ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos, por participar como siempre. Recuerden que tiene el espacio abierto para poder preguntar, para poder aprovechar a nuestro especialista, que en un ratito les voy a contar con quién vamos a estar. Por supuesto, antes quiero saludar a la gente que se fue conectando. A ver, de los primeros tenemos a Milena Gem, después tenemos a Sofía Loprieno, también tenemos por aquí a ver a Patricia Molina, saludos por allí, a Carlos Vida, a Margaret Conta. Saludos a todos los que se fueron conectando. Muchas gracias una vez más. Y ahora sí les quiero contar con quién vamos a estar. Nos acompañará Dani Algor, que ahí acabo de ver que se ha conectado al directo. Así que por supuesto vamos a enviarle la solicitud para que se una, para que esté aquí con nosotros, para que nos acompañe en este directo, para que puedan conocerlo por supuesto y para que podamos aprender de su mano. Así que ahora, por supuesto, le voy a enviar la solicitud para que se conecte, para que esté aquí con nosotros. Mientras tanto, les quiero contar, les quiero recordar que todos nuestros directos quedan guardados en nuestro Instagram, que luego son subidos a nuestro YouTube. Recuerden que tienen el espacio para poder preguntarle y consultarle a nuestro especialista todo lo que ustedes tengan inquietud. Y ahora ya lo tenemos por aquí, a Dani con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Placer poder tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, para quien se esté conectando en este momento, nos acompaña Dani Algor, que por supuesto le quiero agradecer nuevamente por estar, por acompañarnos. Es un placer enorme poder contar con tu presencia, con el tema que nos trae, porque es un tema muy interesante, a tomar conciencia, a poder estar atentos también a lo que ha ocurrido a lo largo de los años y que Dani sabe muchísimo sobre ¿podemos revertir el cambio climático? Y que creo que muchas personas se han preguntado esto con las cosas que están sucediendo, porque ya es algo mundial, ya ni siquiera desde un país, es algo mundial. Y es importante que todos podamos tomar un poco de conciencia de qué hacemos o qué podemos hacer desde el lugar en donde nos encontramos, porque hay algunos que tienen más posición o más posibilidad quizás que otros, pero todos tenemos posibilidad de poder hacer algo, así que por supuesto lo tenemos a Dani para aquí, para poder aprender mucho más del tema y para poder también, como les decía, ir viendo a lo largo de la historia qué es lo que ha sucedido y por qué han cambiado las cosas en este tiempo. Así que, por supuesto, Dani, nuevamente, muchas gracias. Antes les quiero contar quién es él. Por supuesto, él es geógrafo especialista en climatología, mejor expediente académico en el máster en educación ambiental, educador en campañas de reducción de residuos, agua y energías renovables, y también es divulgador ambiental y climático en redes sociales y medios de comunicación. Así que, por supuesto, un gusto y un lujo poder tenerte por aquí. Antes de poder ir con la parte histórica, me gustaría que nos puedas definir de alguna forma qué es el cambio climático. Más allá de que parezca que es como tan simple, pero me gustaría que nos puedas definir qué es el cambio climático. Bueno, como todas las temáticas ambientales son siempre complejas, nunca hay que verla desde una visión simplista porque todo en la vida, aparte de cíclico, es holístico, ¿no? Entonces hay que intentar entender todo un poquito con un punto de vista un poco amplio. El cambio climático, como su propio nombre indica, es que estamos cambiando el clima, ¿vale? Simplemente a lo largo de la historia de la Tierra, no me quería, como tú has dicho, no vamos a meternos, pero es que hay que explicarlo un poquito, ¿no? El planeta siempre ha tenido sus propios cambios climáticos de forma natural, completamente natural, solo que el que estamos viviendo ahora, pues, ha rebasado unos límites y además se ha declarado, hasta hace 2 años, en 2021, se ha declarado que el cambio climático actual ya no es de origen natural, sino es de origen antrópico, de origen humano. Básicamente porque el cambio climático está producido por los gases de efecto invernadero, estos gases de efecto invernadero, CO2, metano, óxido de nitroso, entre otros, y
Esos gases de efecto invernadero antes estaban almacenados dentro del planeta en forma de petróleo, gas natural, carbón, etcétera, etcétera. Y ahora lo hemos sacado a la superficie, los estamos quemando, literalmente los estamos quemando, y eso produce una combustión y unos gases de efecto invernadero que antes no estaban en la atmósfera, antes estaban dentro de la Tierra, en forma de, como he dicho, petróleo, gas natural y carbón. Y ahora, a raíz de la revolución industrial y toda nuestra economía, como se empezó a forjar, sencillamente hemos incrementado estos niveles por encima de los niveles que el propio planeta puede soportar, el planeta y las especies. Y pues nada, simplemente se trata de un cambio a nivel mundial en los patrones del clima. Sobre todo afecta a las dos variables principales, que es precipitación, es decir, lluvia, y temperatura. Por tanto, lo que estamos haciendo es subir la temperatura del planeta por encima de unos niveles que no se conocían hasta hace casi 1 millón de años atrás. Y bueno, donde la especie humana ni siquiera, la especie Homo sapiens ni siquiera estaba andando. Y bueno, pues nada, son unos niveles a los que los humanos nunca nos hemos enfrentado, unos niveles de CO2 a los que nunca nos hemos enfrentado, y unas condiciones climáticas y ambientales a las que nuestra especie pues nunca la ha vivido. Entonces andamos un poco, ahora mismo andamos sobre el conocimiento, pero si se rebasan ciertos niveles, andaremos sobre lo desconocido. Dicho rápido. Entonces nada, pues el cambio climático sencillamente es cambiar el clima. Ahora se ha empezado a hablar de emergencia climática. La emergencia climática no es otra cosa que el cambio climático ya tiene una componente social que nos afecta a las personas, porque, por eso, ¿no? Por lo que estoy diciendo, ¿no? Afecta a las personas ya directamente. Afecta a la economía, a las sociedades, a las jerarquías sociales, por llamarlo de alguna forma, afecta al trabajo, afecta a un montón de a las vacaciones, nos está afectando ya. Entonces, como tiene esa componente social que ya nos afecta a las personas, el cambio climático sigue llamándose cambio climático, pero ahora ya nos afecta a las personas y es emergencia climática, debido a la urgencia con la que tenemos que actuar. Totalmente. ¿Y se conocieron o se conocen cuáles son las causas que de alguna forma yo puedo pensar y digo, puede ser un poco obvias o un poco lógicas cuáles son las causas? Quizás, o para alguna persona es como, no sé qué causas pueden ser. De este cambio que ha ocurrido a lo largo de la historia, si bien vos nos mencionaste el tema de la revolución industrial, cómo ha cambiado todo, esto de que, ¿qué es lo que ha pasado? De que se ha sobrepasado el cambio natural que tenía el clima y ha intervenido tanto el hombre que ha afectado el cambio natural que tenía el clima. Claro, como te venía diciendo, hemos extraído unos recursos naturales, petróleo, gas y carbón, entre otras cosas, que antes se almacenaban debajo de las capas de la Tierra y ahora lo hemos sacado a la superficie del planeta, las hemos quemado y ahora están en nuestra atmósfera, en forma de gases de efecto invernadero. A lo largo de la revolución industrial lo que hemos ido haciendo es incrementar estos niveles por encima de un nivel que tiene la Tierra. La Tierra siempre ha tenido sus cambios climáticos, como he dicho. Existen los interglaciares, que es donde la temperatura del planeta aumenta, se permite más que la vida se desarrolle, etcétera, etcétera. Y hay glaciares, épocas glaciares, que es donde baja mucho la temperatura del planeta, una media de unos 8 o 10 grados, baja mucho. Estos periodos estamos hablando de que duran miles y miles de años. Entonces, en los interglaciares, o sea, en los glaciares, la temperatura, como digo, baja un montón, se produce congelamiento de mares, etcétera, baja el nivel del mar, hay también más CO2 en la atmósfera, pero en los interglaciares, que es la época en la que nos encontramos ahora, una época de bonanza climática que podemos llamar, el planeta, al igual que las personas, va buscando su equilibrio. Su equilibrio, al igual como si fuera una persona que, bueno, pues, según las condiciones ambientales, pues va adaptando su temperatura. Y el planeta, en estos interglaciares, en la época en la que nos encontramos ahora, nunca ha pasado ni de más 1 grado ni de menos 1 grado en la variación de su temperatura media. Ahora mismo hemos incrementado la temperatura media en 1,1, es decir, ya hemos superado ese umbral del 1, que de forma natural tendría el planeta.
Entonces, claro, ese es el principal límite que ya hemos rebasado y que los científicos y las científicas nos están reclamando, ¿no? Nos están diciendo, bueno, pues tenemos hasta 2030 para evitar llegar al 1,5, al incremento en el 1 de la temperatura en el 1,5, porque a partir de ahí, bueno, es un límite de seguridad que se llama, ¿vale? No podemos incrementar la temperatura del planeta en más de 1,5 grados porque es un límite de seguridad. El límite real serían 2 grados, pero los científicos prevén que el ser humano no escarmienta hasta que le ve un poco no toma conciencia hasta que le ve un poco las orejas al loco. Entonces, para evitar llegar a los 2 grados, que ya sí sería, a ese incremento de 2 grados, que ya sí sería el límite tope, nos dicen, vamos a quedarnos en el 1,5. Mejor quedarnos en donde podemos manejar que una vez que ya hemos llegado al umbral donde ya, una vez que el planeta llegue a un incremento de 2 grados, no se sabe lo que pasará con el clima. Será un auténtico descontrol y empezarán a existir agentes del planeta que se retroalimentarán, se llaman bucles de retroalimentación positiva. Dejo ahí ese palabra, pero bueno, sencillamente son agentes del planeta que se despiertan y empiezan a calentar cada vez más y más y más. Entonces ahí ya nunca podemos volver a enfriar el planeta, por así decirlo. Y nada, pues esos son los límites más o menos que tenemos con respecto a la revolución industrial, ¿no? Que es cuando empezamos a generar la economía que tenemos hoy en día. Toda actividad económica hoy en día produce una huella de carbono, unas emisiones de CO2, todas. O sea, porque para todas se necesitan materiales. Tú y yo que ahora mismo parece que no estamos emitiendo gases de efecto invernadero, pero yo tengo la luz encendida. El móvil también lo necesité comprármelo, todo eso, todo, la silla también, en fin, todo emite una huella de carbono, emite unas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, claro, nuestra economía se basa en este sistema, ¿no? Que llevamos haciendo apenas unos no llevamos ni 200 años. Es decir, hemos superado un límite del planetario en lo que el planeta, en apenas 200 años, en lo que el planeta tarda en hacer a lo mejor 20.000 años. Es decir, que la escala es abrumadora. Hemos superado incluso un límite habiendo reducido la escala temporal muchísimo. Y eso, bueno, pues tiene soluciones, evidentemente, pero ahora mismo el concienciar es una de las claves. Totalmente. Sí, a eso quería ir ahora, porque es como que uno escucha y decís, o sea, vamos al peor escenario. Y bueno, uno quiera o no, muchas veces es pesimista en el sentido de que a veces somos pocas personas las que hacemos algo y no sabemos si lo que estamos haciendo sirve, no sirve, hay algo que se puede hacer. Esta pregunta del título de ¿podemos revertir el cambio climático de alguna forma? Entonces, antes por supuesto de pasar con la próxima pregunta, quiero hacer nuevamente la invitación para todos los que están presentes, que deben estar todos como muy atentos a todo y pensando, bien, se viene un importante, sí, pero como decía Dani, tenemos posibilidad de poder hacer algo, de soluciones, cada uno desde su lado haciendo algo y tratando de incentivar a otra persona también a que la haga, es como que de a varios podemos sumarnos y hacer cosas. Y por supuesto también invitarlos a que pregunten, a que consulten, a que aprovechen. Es un tema que muchas veces pensamos que tenemos información pero no, o capaz que tenemos información pero no sé si decirla buena o mala, pero información que no nos termina quizás sirviendo del todo. Entonces es importante poder sacarnos las dudas, poder aprovechar a especialistas como Dani que se encargan de mover todo esto y se encargan de generar esta conciencia. Así que por supuesto ahora sí me gustaría preguntarte esto de ¿qué es lo que podemos hacer frente a todo este cambio que hay? Y esta pregunta también de ¿se puede revertir el cambio climático? Bueno, como hemos dicho antes, los problemas ambientales son todos problemas complejos. Es decir, todo tiene una vertiente holística y se puede actuar de diferentes campos.
Lo primero que yo le diría a todas las personas es que, bueno, el cambio climático ya estamos notando los efectos. No, pero pensamos que es algo del futuro. No, ya estamos notando los efectos. Aquí en España, en concreto Andalucía, donde yo vivo, ya llevamos con un estado de emergencia por sequía bastante prolongado, bastante tiempo. Y la primera barrera que tenemos que romper las personas es esta disonancia cognitiva, ¿no? El- es decir, el choque que se nos produce en la cabeza, sobre todo con temas ambientales, ese choque que se nos produce en la cabeza entre lo que sabemos y cómo actuamos en consecuencia. Porque claro, sabemos que el cambio climático existe, pero no actuamos en consecuencia, actuamos como si no existiera. Y es un problema real. Vivimos con el cambio climático. Lo que sí no tenemos que tener es miedo. Miedo, ni frustración, ni que son sentimientos, son emociones muy lícitas y muy normal sentirlas, sobre todo cuando te arrojan esta información, pero hay que tener en cuenta que son emociones que nos paralizan, que nos bloquean y que sobre todo no nos despiertan la proactividad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es si aún estamos a tiempo, ahora le voy a responder la pregunta del título, pero aún estamos a tiempo de frenar las consecuencias más graves. Estamos a tiempo, se puede hacer y hay muchísimas cosas. La primera, vamos a romper esa barrera mental que tenemos, la disonancia cognitiva, es decir, vamos a actuar en consecuencia con lo que sabemos, vamos a dejar de ser incongruentes y actuemos. Entonces, cuando a mí me preguntan qué podemos hacer, lo primero y lo más fácil, lo más sencillo, es concienciar a otras personas. Si ya estamos concienciados con el cambio climático, hay que hacer un efecto multiplicador. Y educación ambiental puede impartir todo el mundo, evidentemente. No a nivel profesional, pero a nivel social, sí. A nivel social, todo el mundo puede hacer y ejercer la educación ambiental. Todo el mundo puede concienciar a una persona de la mejor manera que sepa. Y ese efecto multiplicador, a la vez, va a llevar a más personas que más personas tomen conciencia. Eso sería un punto de partida a nivel social. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, a nivel individual, que podamos hacer en casa, que hay una infinidad de cosas. Yo siempre trato tres temas importantes. Uno es la dieta, porque el consumo de carne genera, sobre todo las carnes rojas, genera una huella, un impacto ambiental y unas emisiones de carbono bestial. Tenemos que tener en cuenta que comer es una acción que mínimo deberíamos de hacer 3 veces al día. Digo mínimo porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero es una acción que todo el mundo prácticamente hace 3 veces al día. Y el consumo de carne tiene un impacto ambiental, un impacto de emisiones de gases de efecto invernadero bestial, increíble. Estamos hablando de la segunda industria que más contamina en el mundo. Estamos hablando de un impacto bastante importante. Ese, por un lado, no estoy diciendo a las personas, vamos a dejar de comer carne, estoy diciendo, vamos a reducir el consumo, uno, por el planeta, dos, por el bolsillo, porque es más barata la proteína de origen vegetal, y tres, por salud, porque estamos muy acostumbrados a una dieta en carne roja y a celebrar todo con carne. Entonces, ni siquiera yo mismo soy vegano, pero sí tengo una dieta basada en plantas. Y luego, ese sería un primer pilar. El segundo pilar, yo lo anclaría en la ropa. La ropa es una de las industrias también que más contaminan en el planeta, que más recursos llevan para hacer unos vaqueros, unos jeans, pues se emplean 3.000 litros de agua, por ejemplo, entre otras cosas. Luego, todo el mundo viste también, todo el mundo necesita ser vestido y es una acción comprar ropa, sobre todo fast fashion, ¿no? De rollo Zara, etcétera. Estamos hablando de que es una acción que la consumimos sin darnos cuenta muchas veces y que tiene un impacto muy grande en la atmósfera. Y por último, el transporte. El tercer pilar, yo apelaría a utilizar siempre transporte público, transportes verdes como bicicletas, patines, patinetes, etcétera, y reducir sobre todo el, de- el transporte individual. Transporte individual en el sentido de coches y motos.
¿Por qué? Porque generamos un impacto brutal, estamos empeorando nuestra salud, utilizamos muchísimo el coche, nos evita andar es una acción Sí. muy saludable, muy recomendable. Incluso la gente que está en los gimnasios se recomienda mucho andar porque es un cardio perfecto. Y la hacemos más bien poco. Entonces, es estos tres pilares, dieta, ropa, moda, transporte, son los tres fundamentales donde deberíamos de empezar a plantearnos nuestro consumo. Y ya enlazo con la pregunta del título, ¿no? ¿Podemos revertir el cambio climático? Ahora mismo, a escala de las personas que estamos aquí viviendo en este planeta, cuando digo a escala me refiero temporal, no es posible. Es decir, el cambio climático, si hoy día eh, cortáramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero que están produciendo este calentamiento global y este cambio climático, si ahora mismo toda nuestra industria, toda nuestra economía cambiara de la noche a la mañana y fuera realmente sostenible y fuera de emisiones cero de dióxido de carbono, el impacto que tiene todos los gases de efecto invernadero que están acumulados en la atmósfera tiene un impacto acumulador de retención del calor. Y eso dura décadas, muchas décadas en resetearse. Entonces, ¿podemos revertir el cambio climático? No. ¿A nuestra escala? No. ¿A la de las generaciones venideras? Sí. Pero lo que ahora tratamos de eh, minimizar son las peores consecuencias, que no las hemos visto todavía. Las peores consecuencias son como, por ejemplo, que yo te estaba diciendo de activar estos bucles en los que el planeta solo hace calentar y calentar su temperatura. Eso ya sería en un extremo, que nunca jamás volvería a enfriarse. Eso es un problema bastante heavy. Pero para entonces queda hasta mínimo 2050, que es cuando los estudios dicen que ahí alcanzaremos esos 2 grados. De mientras, está en nuestras manos y tenemos que tener en cuenta que nuestro consumo y nuestro voto en los países democráticos, pues vale muchísimo. Mandamos un mensaje muy importante a empresas y a instituciones políticas. Entonces, nuestro voto y nuestro consumo, sobre todo nuestro consumo, es importantísimo para mandar un mensaje y decir, bueno, veo lo que hay, pero no me interesa. Voy a intentar tirar por otro lado y al reducirse y a ver esos ajustes de mercado, etcétera, las propias empresas captan el mensaje y dicen, bueno, ya estamos perjudicando y la gente se está dando cuenta, vamos a intentar concienciarnos también nosotros, vamos a cambiar un poquito nuestro estilo de venta, nuestra economía, nuestra forma de producir. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? No es posible de las personas que estamos viviendo ahora mismo en el planeta, a nuestra escala temporal, no es posible revertir esos efectos del cambio climático, es posible frenarlo y es posible no alcanzar las peores consecuencias, que todavía no las hemos visto. Muchas inundaciones, mucha sequía, etcétera, pero no son las peores consecuencias del cambio climático. Estamos a tiempo y sencillamente, pues, no quiero acojonar a nadie, no quiero meterle a nadie miedo en el cuerpo. Estamos a tiempo, cada uno en su casa puede hacer muchas acciones, como ya he dicho, esos tres pilares, para que pueda contribuir desde casa. Totalmente. Sí, poder generar un poco más de conciencia, como nos mencionabas antes, porque muchas veces esta parte esta disonancia cognitiva que mencionabas de, sí, sé que tengo que hacer un montón de cosas, pero no hago, o bueno, total las generaciones futuras yo tal no voy a estar, y es como decir, no, pero pensá en la gente que va a quedar en el planeta, que más gente va a venir, es como no termina todo en tu vida, terminan muchas más personas que siguen naciendo, que siguen viniendo y que pueden pasar un montón de cosas. Y para responderle a la usuaria el grito nativ que pregunta el contexto, estamos hablando por supuesto con Dani Algor, que sabe muchísimo acerca del tema, y estamos hablando todo parte de una pregunta de ¿podemos revertir el cambio climático? Y hablamos acerca del cambio climático, lo que ha sucedido históricamente,
que cuando te decía digo, que seguramente es algo lógico, porque yo pensaba, hay todo un contexto económico que querramos o no, a veces puja en el medio de decir, y no tenemos que producir petróleo, pero hay dinero en el medio, y hay cuestiones políticas, hay muchos factores en el medio que nos exceden a todos los seres humanos, pero estos tres puntos que menciona Dani son muy buenos para desde cada uno decir, bueno, hoy voy en el auto, voy en la bici. Voy en la bici, ayudo al planeta y ayudo a mi salud también, porque también estoy haciendo actividad física. Distinto a, o bueno, si no tengo una bicicleta, puedo ir en un transporte público para que de paso haya menor cantidad de vehículos, también se agiliza el tránsito. Entonces, como que todo va ayudando a mejor y también a uno poder empezar mejor el día, cuando el tránsito mejora y hay más circulación, como que todo va mejorando cada vez más. Eh, y también se está viendo en otros países, por ejemplo, bueno, Holanda es uno de los países donde se usa muchísimo la bicicleta, ha cambiado mucho, como poder también ver otras realidades y decir, poder tomarla como ejemplo, no decir, ay, qué bueno ellos que lo pueden hacer, sino cada uno desde su punto, desde su posición y tratar de animar en todo momento, no podemos obligar a nadie, por supuesto, pero tratar de animar y de incentivar a otras personas a que puedan hacer esas acciones. Y me ha encantado muchísimo todo lo que nos has compartido estos consejos. Y me gustaría también agregar algo más cuando mencionaste lo de la moda. Hace poco escuchaba también que hablaban esto de que vivimos en una cultura de mucho consumismo, en donde compramos, compramos y capaz que ni necesitamos. Entonces también puedes ser consciente de eso. Realmente necesito este jean, por ejemplo, que es increíble la cantidad. Yo cuando escuché dije, no sabía cuánta cantidad de agua se usaba para hacer un jean. Entonces digo, ¿realmente lo necesito? No, bueno, me lo compro más adelante, cuando, o si tengo mucha cantidad, poder darle a alguien que realmente lo necesita, también poder ayudar desde ese otro lado, además del planeta, poder ayudar a otras personas, entonces como poder entre todos darnos una mano, así que nada, me parece como muy increíble todo lo que nos has compartido. Y vamos a ir con algunas de las preguntas que tenemos por aquí antes de que se nos acabe el tiempo y finalicemos con este directo. Tenemos en primer lugar a Laura, que ella te ha consultado. ¿Podemos ayudar al cambio climático realizando un reciclado y separación de nuestros residuos? Sí. Y contribuye bastante. Es decir, dependiendo del país, cómo se gestionen los residuos, de la región, etcétera. Pero, como he dicho, todo lo que se fabrica necesita o sea, se producen unas emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 importantes. Entonces, con el reciclado, lo que estamos haciendo es evitar que esas emisiones se vuelvan a producir. Sí que emite unas emisiones, reciclar los materiales sí que emite unas emisiones de gases de efecto invernadero, pero muy inferior a si compramos ese producto de nuevo. Entonces, reciclar es una opción. De todas formas, ya será una necesidad también cuando veamos que los materiales escasean. Hasta hace poco hemos visto que escaseaban materiales para móviles, para coches, etcétera, y que estaban a unos precios bastante desorbitados precisamente por eso, ¿no? Porque estamos acabando con la reserva de ciertos materiales. Entonces, el reciclado es una parte importante. No la he mencionado porque es como que algo que lo tenemos ya muy arraigado, muy trillado, ¿no? Pero que sí, es verdad, contribuye bastante a evitar que el cambio climático vaya surtiendo más sus efectos. Sí. Bien, buenísimo. Ahora le tenemos a Leandro, que él te pregunta, ¿qué nos recomendás para empezar a concientizar a otras personas sin persuadir ni obligar? Pues no ser, para empezar, desde mi punto de vista, es no ser activista, porque el activismo difiere mucho de la educación. El activismo trata de concienciar a las personas diciendo que el planeta está así y tenemos que hacer esto. Pero no hay un nexo conector, porque el activismo es, tengo poco tiempo, voy a lanzar el mensaje y me da igual las emociones que generen la otra persona. La educación, o sea, la educación ambiental trata siempre de, eh, primero, analizar un poco a la persona que tienes enfrente, las reacciones que estás tú provocando, lanzándole ciertos mensajes, y sobre todo,
tiene que haber un hilo conductor entre lo que tú estás diciendo y el mensaje que quieres que le llegue a esa persona. Porque tiene que haber tiene que estar bien hilado. No hace falta, ya digo, no hace falta ser profesional para hacerlo a nivel social, en una charla con unos amigos o con familiares, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es necesario, sobre todo, romper, tener en cuenta, uno, que de medio ambiente prácticamente todo el mundo tiene una opinión, y esto yo lo achaco a que el ser humano es inseparable del medio ambiente, porque siempre hemos sido seres que hemos vivido en la naturaleza, y bueno, pues todo el mundo se permite el lujo de opinar del medio ambiente, aunque tenga o no tenga razón o conocimiento. Y dos, pues esa barrera que he explicado antes, esa disonancia cognitiva, esa barrera que tenemos los seres humanos, hay que tenerla en cuenta siempre. Porque tendemos a autojustificar nuestros comportamientos aun sabiendo que no son correctos. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que tú le vas a lanzar una información a una persona, probablemente se sienta mal porque no está contribuyendo lo suficiente, y tenemos que evitar que esa persona se sienta mal y que esté receptiva si quiere escuchándote. Entonces, una escucha activa es clave a la hora de intentar que el resto de las personas nos echen en cuenta en temas de educación ambiental. Totalmente, Dani. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este directo y por supuesto quiero agradecerte nuevamente. La verdad es que es muy importante poder hablar de estos temas, poder generar cada vez más conciencia, que espero y no tengo dudas de que con todo lo que nos has compartido ha sucedido esto, de que nos has educado mucho, nos has traído mucha más conciencia, así que por supuesto animo a que del otro lado podamos empezar con estas cosas simples, porque realmente son cosas simples, pero que ayudan muchísimo y que, por supuesto, si hay muchas más cosas que podemos hacer, que nos informemos, que preguntemos, que consultemos, que aprovechemos especialistas como Dani. Por supuesto, las puertas están abiertas para cuando quieras volver, que ojalá que cuando nos volvamos a ver las cosas estén mejor, o por lo menos un poquito mejor, y pueda generarse un cambio y un movimiento de a poco. Pero la verdad ya con tu presencia aquí, con toda la información que nos has compartido, nos has ayudado muchísimo. Así que nuevamente muchísimas gracias, un placer enorme y gigante, y por supuesto te quiero dejar el espacio para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente ahora en directo y por supuesto también quienes verán esto en diferido. Vale, pues nada, muchas gracias por este espacio. La verdad es que hablar de estos temas es importante. Agradecer a todas las personas que se han conectado y las preguntas, porque me parecen interesantes y muestran interés en el tema. Y nada, siempre quiero decir que las personas que se preocupan un poco por el medio ambiente tienen otro tipo de sensibilidad, y se demuestra con este tipo de directo. Así que nada, muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias a ti y a toda la gente que ha estado presente del otro lado. Por supuesto, como siempre, la invitación más importante es a que compartan y que difundan toda esta información para que pueda llegar a muchas más personas y a muchos más lugares y rincones en el mundo. También gracias por participar, por preguntar, por estar allí atentos del otro lado. Es un lujo y un placer poder recibirlos y tenerlos aquí en nuestra casa. Y por supuesto que será hasta la próxima. Gracias, Dani, y gracias a todos. Adiós. Chao.